Ahora vamos a leer el texto 7 de este capítulo Purushottama Yoga. El yoga de la persona suprema. Mamaivam sho yiva loke yiva bhutva sanatanahas manaha shastrani yani prakritistani karshati. Palabra por palabra. Mamá, mi, Eva, ciertamente. Amsha, partículas fragmentarias. Yiva loke, en el mundo de la vida condicionada. Jiva Bhutaha, la entidad viviente condicionada. Sanatanaha, eterna. Manaha, con la mente. Shastani, los 6. Indriyani, los sentidos. Prakriti, en la naturaleza material. Stani, situado. Karshati, está luchando arduamente. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que les incluye la mente. Significado por su divina gracia, Veichara Vindam Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. En este verso se da con toda claridad la identidad del ser viviente. La entidad viviente es la parte integral fragmentaria del Señor Supremo, eternamente. Vamos a comentar esta oración. En este verso se da con toda claridad la identidad del ser viviente. La entidad viviente es la parte integral fragmentaria del Señor Supremo eternamente. Eso significa que todos, ya seamos condicionados o liberados, todos somos partes de Dios y todos somos individuales a la vez. No podemos existir sin la gracia de Dios. No podemos obtener aire, alimento, nada, sin la ayuda del Señor Supremo. Y además, en nuestro estado liberado, eso lo podemos realizar completamente, ¿no? Porque somos partes del todo, separados, eternamente separados, pero eternamente también relacionados con Dios. En este verso se da con toda claridad la identidad del ser viviente. La entidad viviente es la parte integral fragmentaria del Señor Supremo, eternamente. No se debe creer que ella adopta la individualidad en su vida condicionada y en su estado liberado se vuelve uno con el Señor Supremo. Acá está refutando, ¿no?, esa creencia impersonalista de que cuando uno se une al Señor en el estado liberado, entonces deja de ser una persona, deja de ser una entidad viviente individual y se funde y se vuelve uno con Dios y al final de cuentas se vuelve Dios. No, eso es una falacia, un mal entendimiento, ¿no? Incluso los impersonalistas que logran esto solo logran por un instante. Es un instante en la eternidad, no es nada. O sea, realmente tiene que volver a tener una forma individual, personal, para poder relacionarse con el Supremo eternamente, porque esa es la naturaleza eterna de ser persona. Tenemos un cuerpo espiritual o un cuerpo material, pero de alguna de esas dos maneras nos relacionamos con Dios, ya sea en la etapa condicionada o en la etapa liberada. Ella es eternamente un fragmento. Se dice bien claro, Sanatanaha. Según la versión védica, el Señor Supremo se manifiesta y se expande en infinidad de expansiones, de las cuales las expansiones primarias se denominan Vishnu Tattva. Las expansiones plenarias son Krishna mismo, ¿no? Son Dios mismo. Ahora sí, continuamos. Y las expansiones secundarias se denominan entidades vivientes o jivas, ¿no? Las entidades vivientes somos nosotros, ¿no? Las partes fragmentarias eternas de Dios, que somos potencia marginal. A veces podemos estar en Krishna, a veces podemos estar en la ilusión en Maya. Y especialmente en el mundo material es donde se experimenta más eso, ¿no? A veces estamos absortos en la condición mundana y a veces estamos absortos en la condición espiritual, ¿no?, original. Las expansiones primarias se denominan Vishnu Tattva y las expansiones secundarias se denominan entidades vivientes o jivas, ¿no? En otras palabras, el Vishnu Tattva es la expansión personal y las entidades vivientes son expansiones separadas. Claro, o sea, aunque aparentemente el señor Vishnu se expande en muchos y aparentemente está separado, en realidad todos están bajo la misma frecuencia, ¿no? De la misma manera, Prabhupada también usa este símil, esta analogía de que es como
la señal de una radio, una televisión, ¿no? En todos los aparatos de televisión se ve la misma señal, pero tienen equipamiento o son dispositivos separados, ¿no? ¿No? Pero en realidad todos los Vishnu Tattvas son Krishna, no son diferentes. La señal de la televisión no son diferentes ninguna, porque hay muchas formas de Vishnu, ¿no? Según hay lila avatars, hay algún avatars, ¿no? Especialmente en el mundo material se ven diferentes. Y en el mundo espiritual, aunque son muy parecidos o iguales, tiene algunas diferencias. Pero en realidad, en esencia, son la misma persona. Todos los Vishnu Tattvas son la misma persona. Cosa que no pasa con las jivas. Las jivas todas son diferentes. Todas son diferentes. ¿No? En otras palabras, el Vishnu Tattva es la expansión personal y las entidades vivientes son expansiones separadas. Por medio de su expansión personal, él se manifiesta en diversas formas, tal como el señor Rama, ¿no? El señor Rama cuando aparece en el mundo material aparece de color verde, aparece como un rey ejemplar, toma una sola esposa. Él mismo se considera el ser humano. Nishinhadev, después dice, Nishinhadev tiene forma de mitad león, mitad humano. Vishnumurti y todas las deidades regentes de los planetas Vaikunthas. Las expansiones separadas, las entidades vivientes son eternamente servidoras. Vamos a leer otra vez esta parte. Por medio de su expansión personal, él se manifiesta en diversas formas, tales como el señor Brahma, Nrsimhadev, Vishnumurti y todas las deidades regentes de los planetas Vaikunthas. Las expansiones separadas, las entidades vivientes son eternamente servidoras. Las expansiones personales de la Suprema Personalidad de Dios, las identidades individuales de la divinidad, siempre están presentes. Las expansiones personales de la Suprema Personalidad de Dios, las entidades individuales de la divinidad, siempre están presentes. Asimismo, las expansiones separadas, las entidades vivientes tienen sus identidades como partes integrales fragmentarias del Señor Supremo. Las entidades vivientes también tienen cualidades fragmentarias, de las cuales la independencia es una de ellas. Cada entidad viviente como alma individual que es, tiene su individualidad personal y una diminuta forma de independencia. Por el mal uso de esa independencia, uno se vuelve un alma condicionada. Y con el debido uso de la independencia, uno siempre está liberado. En cualquiera de los casos, uno es eterno cualitativamente, tal como el Señor Supremo. En su estado liberado, uno está libre de esta condición material y se encuentra dedicado al trascendental servicio del Señor. En su vida condicionada, a uno lo domina las modalidades materiales de la naturaleza y se olvida del amoroso servicio trascendental del Señor. Como resultado de ello, uno tiene que luchar mucho para mantener una existencia en el mundo material. ¿No dice que las entidades vivientes en el mundo material se creen las autoras de sus actividades y se creen también los disfrutadores supremos? Por eso es que en el estado condicionado, a pesar de que la entidad viviente es eterna, bienaventurada y llena de conocimiento, a pesar de eso, no experimenta eso, porque está absorta en la energía material. Una entidad viviente como alma individual que tiene una individualidad personal y una diminuta forma de independencia. Por el uso de esa independencia, uno se vuelve un alma condicionada y con el debido uso de la independencia uno siempre está liberado. En cualquiera de los casos, uno es eterno cualitativamente, tal como el Señor Supremo. Claro, tanto en el estado condicionado como en el estado liberado, la entidad viviente es la misma, tiene la misma naturaleza, ya sea condicionadamente o liberadamente, pero no experimenta esa eternidad, bienaventuranza, conocimiento. En el estado condicionado se vuelve absorta en la energía material y disfruta o sufre las reacciones o actividades kármicas o materiales. Y en el estado incondicionado de prestarle servicio al Señor Supremo, no se vuelve liberada, no se vuelve completamente feliz y sí puede experimentar ese Satchitananda, la bienaventuranza, eternidad y conocimiento, que se vuelve completamente dichosa, realmente viva, ¿no?
En cualquiera de los casos, uno es eterno, cualitativamente, tal como el Señor Supremo. En su estado liberado, uno está libre de esta condición material y se encuentra dedicado al trascendental servicio del Señor. En su vida condicionada, a uno lo dominan las modalidades materiales de la naturaleza. Hay tres modalidades o gunas materiales, que son la ignorancia, que significa que no hay movimiento, es la oscuridad de pensar de que este mundo material es el lugar de mi disfrute. Yo soy el Señor, esa naturaleza material. Y eso significa que la entidad viviente va en círculos, ¿no? No se mueve mucho. La pasión, esa actividad, eh, todo lo que tiene que ver con incrementar el disfrute, incrementar el trabajo, incrementar la ganancia material, esta actividad, hacer deporte, mucho deporte, cualquier cosa que te mueva, que te haga más grande materialmente. Y después está la bondad. La bondad es el justo medio, ¿no? Se trabaja lo suficiente y se hace con pleno conocimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conocimiento, con iluminación, con bienestar completo, ¿no? Donde la cosa no es estar marcado, por ejemplo, comparando con la pasión, ¿no? Alguien va al gimnasio para estar marcado, ¿no? Y otro va al gimnasio simplemente para mantenerse activo, para que la máquina material esté activa para poder hacer servicio emocional, por ejemplo, ¿no? Pero no está así tratando de incrementar. Porque eso también es un tipo de ignorancia. En realidad la bondad también es ignorancia material, ¿no? La bondad material. Claro, la conciencia de Krishna mm, no trata de estar en la bondad material, sino en la bondad espiritual. Trata de elevarse a la bondad espiritual, que va más allá de eso. Claro, obviamente tiene que situar en la plataforma de la bondad material primero y de ahí puede aspirar a lo demás. Pero si uno está en ignorancia, estás bien lo mejor es estar en pasión, ¿no? Y ya cuando uno establece la pasión ya puedes subir la bondad. Y ya cuando estás en la bondad, entonces puedes aspirar a algo más. Entonces esas tres modalidades, independientemente en qué etapa de nuestra vida estemos, que hayamos desarrollado o no, la bondad material, pasión material o la ignorancia, o estemos en ignorancia, no importa, todos tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestros deseos, en nuestro karma, tenemos una mezcla de esas tres modalidades, de esas tres energías, de esas tres actitudes, ¿no? De la materia, ¿no? Porque una cosa son los elementos materiales y otra es cómo es que la materia actúa, ¿no? Todas esas tres, empezando por la ignorancia, no hay ningún propósito. El movimiento es nulo o inexistente. La pasión, ya necesitas un poco, para entrar a la pasión necesitas un poco de conocimiento, pero igual después estás en automático. Y la bondad, necesitas más conocimiento que estar en automático. Pero cuando la bondad material se vuelve más expansiva, se vuelve espiritual, se espiritualiza, ¿no? Cuando la bondad material deja de ser material, se vuelve espiritual, incluso lo que parece estar en automático se vuelve una meditación, ¿no? Una meditación, algo que cada vez se llena más de significados. A pesar de que parece una rutina, se puede volver muy significativo, eh, estar lleno de diferentes experiencias, ¿no? Con variedad, ¿no? Lo espiritual no quita la variedad. Bueno, entonces esas tres modalidades están manejando a todas las personas. Hasta la persona que está más ignorancia que en pasión, a la persona que está más en pasión que en bondad o ignorancia, o la persona que está más en la bondad. Incluso las personas que están en la bondad suelen caer mucho en la pasión. Por ejemplo, cuando una persona está mucho en bondad, se puede sentir muy orgulloso de su conocimiento y entonces comienza a tratar a las personas como si fueran inferiores. Eso es ignorancia. Pero ¿qué lo ha producido? Estar en automático a la hora de, o sea, no meditar en las actividades que uno está haciendo, para qué las está haciendo, y en un momento embelezarse de su gran conocimiento. Entonces ves como inferiores a los demás. Entonces en ese momento deja de estar, a pesar de que ha sido por la bondad que tú has llegado a ese nivel,
bajas a la pasión de ignorancia, ¿no? Porque crees que los demás son inferiores. Pero el conocimiento verdadero es que todos espiritualmente somos iguales. Pensar que algunos tengamos diferentes niveles, por ejemplo, sociales o niveles intelectuales o de entendimiento incluso espiritual. Aún así, en la etapa absoluta, todos somos iguales. Eso no significa que porque todos somos iguales, todos tenemos que estar mezclados o que hay, por ejemplo, al maestro espiritual hay que darle un lugar, ¿no? Un lugar especial. O sea, hay ciertas cosas que hay que seguir, pero eso no significa que internamente tú creas que el que está en una posición baja que tú es inferior. Eso es diferente ya. Internamente nosotros tenemos que meditar de que todos somos iguales y tratar de ser misericordiosos con todos. ¿Qué dice acá? Joseph, ya. El deseo en el que te encuentres debe ser purificado y direccionado a Dios siempre. Claro, sí, eso. No importa. Incluso en la pasión, ¿no? Incluso en la ignorancia, ¿no? Se dice que el devoto y la ignorancia es el que solo adora a la suprema personalidad de Dios, pero no sabe ver a esa suprema personalidad en todas las personas, ¿no? Pero a esa persona que está en ese nivel, se le recomienda centrarse más en la adoración de la deidad hasta que logre pasar el servicio nacional en la ignorancia a la pasión y luego a la bondad. Incluso en la actividad espiritual pueden haber niveles de ese tipo, ¿no? Y vemos mucho esto, por ejemplo, una persona que quizás tiene alguna relación espiritual, pero no está completa su relación espiritual, son los fanáticos, ¿no? Los fanáticos religiosos que sí tienen muchos sentimientos espirituales, ¿no? Pero no saben apreciar a las personas que están siguiendo otros procesos espirituales o religiosos, ¿no? No los desdeñan. Él enseña yoga, bhakti yoga, él es un pagano, por así decirlo, ¿no? Algunos católicos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la Iglesia Católica es muy personalidades, como se dice, los grandes líderes. Ahorita la Iglesia Católica están tratando de unir a todas las religiones y ver las cosas en común, ¿no? Pero eso no pasa tanto con muchos curas que tienen pues el chip antiguo, ¿no? De que todos los que no son católicos son pues son apestados, ¿no? Herejes, demonios, incluso algunos. Como hay muchos también que sí se han captado el espíritu, por ejemplo, de Francisco, ¿no? El antiguo papa y el actual papa que está siguiendo su línea. Bueno, yo voy a parar aquí. Los fanáticos tienen una práctica espiritual. ¿Qué perfil tienen? Bueno, cuando ellos hacen su práctica espiritual, ellos son perfectos. El problema es cuando comienzan a interactuar con los demás. Esa es la cosa. Por eso se llama, la conciencia de Krishna se llama, hay 3 niveles de devotos. Y eso se va en todas las religiones. El Prakrita Bhakta, o también le llama, ¿cómo se llama? Kanishta Adhikari, ¿no? El que tiene Adhikari solamente de una manera neófita, ¿no? Adhikari significa lo que él ha adquirido por su experiencia, es que simplemente él acepta a Dios, pero no acepta a las demás personas. No acepta que hay diferentes niveles y que a todos le tiene que dar su misericordia. Y no sabe cómo relacionarse con los devotos, con los no devotos, con los envidiosos, ¿no? No sabe distinguir que a cada uno hay que tratarlos de diferente manera, pero entendiendo que todos son partes del Supremo, internos del Supremo. Y después están los Madhyamadikaris, que son los devotos intermedios, que sí saben cómo relacionarse con los diferentes tipos de personas, ya sean devotos o no devotos, y sabe predicar, y tiene una fe firme, pero todavía no está en el nivel más elevado, ¿no? Y después están los Uttama-adhikari, que ven a todos como devotos, se relacionan con todos, incluso con los no devotos, como si fueran devotos, y pueden satisfacer a todos y volver a muchas personas devotas, ¿no? Con solo verlas, las personas pueden cantar Hare Krishna, por ejemplo, pero ellos generalmente no predican, quería decir. Ellos no que predican, pero ellos se les etapa más elevada. Sin embargo, los devotos puros
bajan al nivel Madhyama, al nivel intermedio, para poder ayudar a las personas que todavía no están en esa etapa elevada. Lo que pasa es que el devoto puro, como ve a todos como son devotos, entonces si no tiene el espíritu de prédica, no les predica. Dice, ya a su debido tiempo se van a volver devotos. Pero Srila Prabhupada y los acharyas previos de la Gaudiya Vaishnava Sampradaya y muchos predicadores de cualquier religión también, que tiene el espíritu misionero de predicar, ellos, así sean Uttamadhikaris, o sea, así sean los más elevados, ellos bajan a la plataforma Madhyama y sin ánimo de ver defectos, ven los defectos para poder ayudar a las personas, ¿no? Les falta esto y les da consejos, les predican, ¿no? Porque si al final, si todos son devotos y todos se vuelven devotos, ¿para qué predico, no? Entonces el devoto más elevado, no necesita predicar, pero aún así, por misericordia, predica. Entonces se pone en la etapa mediana, en la etapa intermedia, ¿no? En la etapa intermedia de la devoción. Y entonces así sí puede predicar, ¿no? Entonces la última parte que decía, como resultado de ello, uno tiene que luchar. Lo que dice es que las personas que están en el mundo material, ¿no? Ese significado, ese es el verbo, es bueno recordar, ¿no? Namai Bansoy, Ivaloke, Ivabutoa Sanatanaha, Mahasashtanindriyani, Prakristani Karshati. Ese es un verso clásico del Bhagavad Gita del capítulo 15 del Purushottama Yoga, del Yoga de la Persona Suprema, dice, la entidad vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas, dice Krishna. Debido a la vida condicionada, está luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, de los que se incluye la mente. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente, ¿no? Lo que dicen, en el mundo material, está la ley de la jungla, ¿no? La lucha por quién está primero, la lucha por la existencia. En el mundo espiritual no hay eso. Y cuando uno está en esa modalidad, tampoco está cuando está en la modalidad espiritual, entonces ya no ve enemigos, amigos, ¿cómo se llama? Competencia, ¿no? Sino que sabe distinguir a todos, ¿no? En su justa medida. Bueno, yo lo dejo aquí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hari Om Tapsat.